Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Kibo Teje conmigo. En esta ocasión solo les voy a mostrar algo que he tejido con restos o saldos, como le dicen también, de pequeños ovillitos de lana. Un día estaba así, dije, aburrida, dije, uy, tengo un montón de pedacitos, ovillos pequeños de lana, y entre esos ovillos decidí escoger algunos colores entre morados, también celeste, verde, un azulino. Ya van a ver ustedes la mezcla, miren. Es un saco, en realidad es un saco. Y en el inicio empecé a tejer con la técnica, el estilo este de top down, que tejemos para hacer blusitas, chompas, ropa de bebé, un montón de cosas. A ver, no, este no va a ser un tutorial, pero les voy a dar algunos tips. Miren, si se dan cuenta, las que ya tejen, aquí está la venita, desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Sí se puede ver. Inicié aquí, perdón, aquí, en esta parte del verde oscuro, porque toda esta parte que está matizada, eso lo hice al final. O sea, empecé. Mire, así. Entonces yo aquí en este saco, miren, las mangas, para de una vez decirle, no tiene disminuciones, solo tiene casi al final un par de disminuciones. Y le hice un voladito que tenía por ahí una lana. Creo que por seguir tejiendo seguí poniéndole cosas al bendito saco. Mire, entonces le hice un voladito que es sumamente ligero, que le pueden adaptar con el color que ustedes desean, porque por supuesto cada uno tiene saldos diferentes. Y una vez que terminé, a ver, me voy a parar un ratito, sino que, miren, así. Y lo hice con estas líneas chevron que le dicen, pero me gustaron en zigzag. Miren, les explico. Entonces, terminando la parte de la sisa, donde ya terminan los aumentos, ustedes tejen recto. Más o menos calculen, mi cintura que no existe en realidad, pero bueno, ya. Calculan su cintura hasta aquí y luego ahí, si gustan, le hacen una hilera con la última hilera con un poquito de aumento. Esperen. Miren, porque como verán abajo, ya se ve un poquito más en A. La abertura es en A. Y eso es lo bonito, porque sí me lo he puesto, ¿ya? Entonces tiene un juego, así, porque lo hice con un crochet un poquito más subido de lo que debería haberle puesto por el grosor de este hilo. Y como hay diferentes tipos de hilo, en uno se ve un poquito más suelto y esto ayuda a que la falda tenga movimiento. Miren, entonces se van hasta aquí, a la parte donde ustedes desean, porque incluso de repente quieren solamente el corte imperio, que es debajo del busto. Entonces solamente tejen hasta ahí, que es prácticamente donde termina la sisa. Termina la sisa, tejen unas 4 o 5 hileras, quizás calculen su altura de busto y desde ahí pueden hacer ustedes un poquito el aumento para que quede una línea en A, o sea, un poquito más abierta. Entonces, este es el saquito que a veces a uno se nos ocurre seguir y seguir tejiendo porque tiene ahí restos, saldos de lana. Luego, al final, le hice la parte del delantero, donde van los botones, que es las vistas. Ahí lo hice en medio punto. Y le tejí estos botoncitos que son solamente de lana. Nada más. Hacen una cadenita. Luego cierran la cadenita de unos 6 puntos, capaz 7 o menos, y le van pasando hilo. Yo agarré y con una aguja, dale y dale y dale y dale y dale hasta hacer así una bolita. Ya ustedes le ponen capaz cualquier cosa. Son solamente tips, ideas.
que, que hagan. Y aquí ya le hacen la abertura de su ojal, dejan unos puntitos sin tejer, le ponen una cadenita y continúan. Entonces, así es como yo hice las vistas y así es como queda. Y me gustó este color un poquito más fuerte, que encontré un pedacito. Los hilos que he usado, miren, a ver si se puede ver bien. Quisiera que se vea un poquito mejor. Miren, aquí tengo un hilo que es acrílico. Todas estas hebras en realidad son acrílicas, pero este de aquí que tiene como bolitas es un buclé que tenía por ahí. Luego este es un hilo acrílico industrial que viene tan delgadito que es por 3 hebras, que se usan 3 hebras. Luego aquí también este moradito es un hilo buclé. Y acá tengo un hilo que era de ropa de bebitos, un hilo muy delgadito. Y así. Le he puesto varios tipos de hilo. Casi todos eran también unos industriales que había tenido hace algún tiempo. Y el cuello, como les dije, empecé aquí en esta parte verde. Vamos a ver. Aquí están los aumentos. No sé si se puede ver. Estos abanicos son los aumentos de la manga. A ver, vamos a ubicarlo bonito. Ahí está. Ahí está. Y al terminar, porque yo empecé con este hilo verde oscuro, con este de aquí, ¿sí? Con este hilo verde oscuro. Entonces, luego le hice, como me quedaba un poquito, como digo, muy suelto, ya parecía un cuello ojal, o sea, estaba un poquito fuera del centro, le hice unas disminuciones aquí. Tejía unos 10 puntos, le hacía una disminución, unos 10 puntos, le hacía otra disminución y así hasta me lo probé y ya más o menos cerraba un poco más. Luego, como no me gustaba esta parte, en realidad le hice otra, que después casi no me gustó, pero al final se ve bonito. Le hice el mismo volado que le hice a la manga, le hice aquí, así. Es un voladito, le hice aquí. Miren, como hice de una de las hileras, saqué los puntos. Aquí. Doblé el tejido, doblé un poquito así para poder sacar rápido y saqué. Entre cada punto que había hecho, saqué. Pero aquí no es punto alto, ni acá le hice 3, o sea, vareta o el punto alto triple. Una cadena, 2 cadenas, 3 cadenas y luego se van sacando 2, 2, 2. Las que saben, no hay problema. Entonces, miren, este de aquí, como les digo, es punto alto triple. Todo esto está en punto alto triple. Es por eso, cuando ustedes quieran hacer algún voladito, miren la ligereza que tiene. En realidad parece una pluma. O sea, si ustedes lo tocaran, es una cosa, no tiene ni peso, sumamente ligero. Es por eso que esto se usa para hacer unos vuelos. Incluso las faldas le pueden hacer la parte de base pegada al cuerpo, le pueden hacer con punto alto y aparte una faldita extra con esto. Se ve muy bonito. Y aquí también hay otro detalle que quiero mostrarles, por eso son los tips. Miren, el primero de aquí está todos los puntos pegaditos, o sea, 1, 1, 1. En el siguiente, para hacer este vuelo, miren, para hacer todo este vuelo, así, para que calce la parte de la espalda, el cuello. Entonces, ¿qué hice? Como les digo, el primero es un punto, un punto, un punto. En la segunda hilera es un punto, pero de triple punto alto o triple vareta, 3 cadenitas. Luego, una cadena de separación
Y en el siguiente punto van a hacer su punto triple alto. Pero aquí sí le dejan un punto de separación. Arriba una cadena, abajo un punto de separación. En la siguiente hilera, que serían en la tercera, ahí le ponen 2 puntos de separación. Y en la próxima le ponen 3 puntos de separación. Y en la siguiente 4 puntos de separación. Así, miren. Ya uno va jugando con este tipo de red. Ahí está. ¿Sí? Así es como queda. Así. Bueno, ¿qué más puedo decirles de este saquito? No me llevó mucho tiempo, la verdad. Suelo ser ligerita tejiendo. Pero finalmente salió un saquito. Que un día le puse a una modelito que tengo aquí, un maniquí que me compré. Y le quedó bonito. Los colores ya es cuenta de ustedes, pero como les digo, justamente debajo del busto tienen que hacer un aumento. Unos 10 puntos, un aumento, 10 puntos, un aumento, para que les genere un pequeño vuelo a partir de la cintura, porque de lo contrario les va a quedar demasiado recto, entonces van a tenerle que hacer una abertura al costado. Bueno, eso sería todo que les enseñé este saquito para que tengan algunas ideas y nos vemos en otro video. Compartan, gran saludo, chao chao.